Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Ya estamos terminando esta semana, ya estamos a viernes. Agradecidos con la lluvia de ayer, pero estamos esperando más. Creíamos que hoy iba a haber más fuerte. Se suspendieron escuelas, se suspendieron muchas cosas, pero Dios tiene todo bajo control y todo obra para bien. En el nombre de Jesús damos gracias. Vamos a orar. Padre, en el nombre tuyo, te damos gracias, Señor, por tanta bendición. Gracias por amarnos como nos amas. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan, un propósito para cada uno de nosotros. Gracias porque nos ayudaste toda esta semana. Gracias por la lluvia y sabemos que mañana seguirá y hoy en la noche seguirá lloviendo. Y queremos estar agradecidos contigo. Háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjense cómo dice Romanos 4:17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó con esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto al que se escribió que fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué interesante es todo Romanos. Y este capítulo 4 es muy interesante. Primeramente dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da su vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. La fuente de la fe de Abraham es Dios solamente. Es Dios. Fue Dios a quien Abraham creyó. Te he puesto para padre de muchas gentes. Entonces, Abraham nunca había tenido un hijo, no de Sara. Ahora tenía alrededor de 100 años y Sara estaba cerca de esa edad. Ambos estaban muy lejos de la edad de tener hijos. Pero Dios le dijo, y Abraham creyó. En Marcos 11:22 dice, tened fe en Dios. Tener fe en Dios es creer en las promesas que Dios nos ha dado. Abraham creyó en el Dios que resucita a los muertos. Así que la fuente de la fe de Abraham es Dios mismo. Fue el Dios verdadero, el Dios que es omnipotente, el Dios que tiene el poder de resucitar a los muertos. Dice la palabra de Dios, Hechos 24:15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que han de ser de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. La fuente de la fe de Abraham fue el Dios creador, porque Dios es Dios, esto es omnipotente, que puede crear las cosas, que llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó esto, creyó que si era necesario, Dios podía crear vida en los órganos de su cuerpo y en el de su esposa. Él ya tenía 100 años, su esposa también andaba por esos años, pero Abraham siguió creyendo. No tuvo temor porque estoy viejo, sino que dice, yo creo en un Dios creativo,
En Lucas 1:37 nos recuerda que porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. La firmeza de la fe de Abraham. La fe de Abraham está en lo que Dios dijo. Fíjense qué importante, mis amados, tener esa fe de Abraham, esa fe de que Dios lo dijo y yo lo creo. Y tenemos que decir, si lo dice en la Biblia, yo lo creo. Entonces, él creyó lo que dijo Dios, no lo que él pensaba, no lo que le decía a la gente, pero ¿cómo vas a creer que vas a tener un hijo si ya estás viejo? Él creyó. Dice en el 18, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir? Que Abraham estaba fuera de esperanza, más allá de toda ayuda humana, de cualquier posibilidad. No era posible, pero Abraham creyó esperanza contra esperanza. Abraham no debilitó su fe, siguió creyendo en que Dios lo había dicho. Abraham fue fuerte en la fe, no vaciló ante la promesa de Dios, caminó glorificando, hablaba las cosas que no eran como si fuese. Comenzó a decir, Isaac va a ser esto, Isaac va a ser el patriarca, Isaac todavía ni estaba engendrado. Esa es la fe de esperar, de esperanza contra esperanza. Abraham estaba completamente convencido en la capacidad de Dios, en el poder de Dios, que él podía resucitar un cuerpo muerto. Entonces podía darle a él el poder de ser padre, el poder de ser padre. Entonces, en el versículo 22, fíjense cómo lo dice en el versículo 22. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esto ya lo hemos estudiado, que fue imputado, que significa contar, acreditar, computado, atribuido, depositado en la cuenta. La fe de Abraham fue contada por justicia. En términos sencillos, justificación significa que Dios lo justifica. Justificación. Tenemos que entender cuando una persona cree totalmente en que Jesucristo es su Salvador, Dios toma esa fe y la justifica. Entonces tenemos que creer. Desde Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Entonces tenemos que creer. En Gálatas 3:6 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 5:1. Y en Gálatas 3:6 dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Tú y yo tenemos que pensar, ¿cómo está mi fe? ¿Está firme? ¿Cree en el poder de Dios? ¿Cree que Dios puede hacerlo? ¿Cree que si Dios lo dijo, lo va a hacer? Eso es lo que nos cuentan por justicia. La fe de Abraham tiene dos objetivos. El objetivo es que los hombres puedan leer el relato. No fue escrito para que los hombres den honra a Abraham como un gran hombre. Fue escrito para que podamos leer y entender cómo podemos ser aceptados por Dios. Dice Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, tenemos que creer, hermanos. Tenemos que creer. Tenemos que decir, yo creo que el Señor lo va a hacer. Yo creo. Entonces, dice Lucas 1:3-4, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de estas cosas en las cuales has sido instruido.
Para eso se escribió la Biblia, para que tú y yo entendamos, para que tú y yo lo veamos, para que veamos la grandeza de Dios, no la grandeza del hombre, no la grandeza de Abraham, sino la grandeza de Dios. Fue escrita para que los hombres puedan creer y ser contados por justo. Es necesario creer dos cosas. Lo primero, tenemos que creer que Dios resucitó a Jesús nuestro Señor de entre los muertos. Tenemos que creerlo. Y la segunda cosa que tenemos que creer es que Jesucristo murió por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Tenemos que creer estas dos cosas y nos será tomado como justicia. Entonces, Cristo fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. La resurrección proclama la gran voz y claramente que Dios está satisfecho con el pago que Cristo hizo por los pecados. La resurrección, mis amados, declara justificado al creyente, libre de pecado y justo delante de los ojos de Dios. Dice en Hechos 2, 23 y 24, a este, o sea Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó vuelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cristo resucitó de los muertos, y tú y yo, si creemos en eso, vamos a ser resucitados. Tenemos que creer, tenemos que caminar con el Señor, esperar, tener esperanza contra esperanza. No importa todas las cosas que están en contra. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Cristo resucitó de los muertos y tú y yo vamos a resucitar. Vamos a resucitar de los muertos y vivir eternamente en la casa del Padre. Qué maravilloso es creer en Dios. Hay gente que no cree en nada, no cree en nada, no tienen esperanza en nada, no se detienen en nada, pero nosotros tenemos la esperanza puesta en Dios y vamos a ser bendecidos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por todo este consejo que hemos oído, todos estos versículos que hemos leído, Señor. Gracias, Padre. Y queremos, Señor, tener fe puesta en ti, creer en tus promesas, apropiarnos de ellas. Queremos creer, Señor, y que tú nos tomes como justicia. Queremos creer esperanza contra esperanza. Aun cuando no haya nada de esperanza, tú nos das esa esperanza. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Los espero el domingo a las 10 de la mañana. Que tengan un hermoso fin de semana. Que nos llueva mucho más, porque el Señor nos envía la lluvia. Los espero el lunes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.